acá es simbólicamente, todos vemos que ya nosotros fuimos sellados eso en Adán. Entonces, como dice en Romanos, que no fue por su propia voluntad el hombre que desobedeció, sino para tener misericordia. Entonces nosotros ya fuimos sellados ahí, dice, acá dice, primera sello, dice que acá dice, primer sello dice mismo acá, y después segundo sello dice acá, el primer sello, el vencedor, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí una voz que decía, 4 seres vivientes decía, ay, qué mal que leo, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mire. Y miré, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y a vencer. Esto está diciendo, esto encontramos en Zacarías 6. Si quiere leer alguno para que veamos ya, Dios que habla cuando en Babilonia se fue, antes se pone el caballo, todo como antes lo que se usaba el caballo, el carro, con caballo y carro se iba en la guerra antes. Entonces por eso habla como natural, como la costumbre de antes, para poner lo que un ejemplo a nosotros. Y vemos acá, por ejemplo, este fue a Israel y nosotros también fuimos sellados. Vamos a ver. Zacarías 6. 6, 1 de 1 de. En el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Asías, hijo de Idó, se enojó Jehová contra su padre, y le fue así, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías. Sí, ya vamos a leer, hermano. Dice en Zacarías. Zacarías. 6. De nuevo alcé mis ojos y miré, he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballo negro, en el tercer carro caballo blanco, en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel, él hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vivientes de los cielos que salen 4 vientos. De los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salían hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo, y recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló, diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Bueno, vemos acá, dice, muestra como caballo con carro acá. Ahí en Apocalipsis, Juan vio como caballo
blanco, caballo vio que negro, caballo amarillo. Bueno, y acá, eso como antes era la costumbre, se iba en la guerra y todo sobre el caballo, se usaba carro, no había coche en ese tiempo. Ahora, por ejemplo, ya es distinto la pelea. Entonces, según la costumbre de ellos, pone a nosotros para entenderlo espiritualmente. Por eso tenemos que humillar, dice, lo carnal no puede entender lo espiritual. Si ustedes quieren entender con la mente natural, no va a poder entender. Pida esa incredulidad, confusiones, aburrimiento, bloqueo que tiene, que limpie la mente para que pueda entender. Esto, por ejemplo, estos sellos, ya nosotros sabemos que desde el principio nosotros fuimos sellados ya. En 6 días, dice, hizo Dios la creación, la obra, y en el 7º Él dio descanso, que habla ya el 7º del día de reposo de la cruz. Y el 6 también dice en Job, 6 tribulaciones te librarás, que habla del pecado. Entonces, así acá lo que está mostrando, es la caída ciertamente en Babilonia. Nosotros encontramos en Reyes, después vamos a ver las naciones que ha venido, y dice acá contra Israel, dice, de nuevo alcé, dice Zacarías, la visión de Zacarías, mi ojo y miré, y he aquí 4 carros que salían entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Y el primer carro había caballos alazanes, segundo carro caballo negro, tercer carro caballo blanco. Bueno, vemos acá y dice, y el tercer caballo blanco, y el cuarto carros, dice en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Dice, y respondió entonces y dije, Zacarías le preguntó al ángel, dice, está viendo en visión, ¿qué hablaba conmigo el Señor mío? El ángel acá es Cristo mismo, o el Padre. Dice que él preguntaba a Dios, ¿qué es eso, Señor mío? Le dice. Y el ángel me respondió, me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salían después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Vemos acá, estos son, dice, le respondió acá, dice, y le dice el ángel, el mismo Dios le dice, estos son los 4 vientos. Primero muestra como carro con caballo, y después muestra como 4 vientos, porque son 4 naciones que vamos a ver ahora que viene contra Israel. Entonces, vamos a ver en Reyes. Y eso, el Señor va sacando el sello, vio que del 666, va sacando, cuando vino Él a morir en la cruz, todo aquel que va pidiendo perdón, reconoce que está sellado en el pecado, está sellado en la incredulidad porque Adán pecó, y ahí ya fuimos sellados. Y acá le está mostrando que en el tiempo de la ley Israel le trataba con el pecado con ellos, y ellos estaban, Dios, que con incredulidad, y entonces por su incredulidad adoraron a otros dioses y se fueron a Babilonia, le entregó como esclavo. Entonces así también mostrando que en Adán entregó al hombre como esclavo para Satanás, para gobernar en incredulidad, para tener otros dioses. Nosotros no podemos conocer a Cristo. Así nosotros estábamos sellados todos como Israel, como nosotros estábamos sellados en la 666. En el número, dice, si tiene sabiduría, dice en Apocalipsis, el número de la bestia, dice, el número de hombres, dice. Nosotros, nuestro número, nuestro sello es Satanás.
es la incredulidad, tener otro Dios, inclinar a otro Dios, sufrimiento, miseria, todo enfermedades, destrucción de hogar, todo vicio, todo es nuestro sello. Cualquier cosa puede tomar a nosotros. Y entonces dice acá, y acá los 4 caballos habla de, ya voy a leer a usted el Reyes, vamos a ir en Reyes, tengan bien en cuenta. Segunda de Reyes 24:2, ¿quién me lee? Pero Jehová envió contra Joacim tropa de caldeos. 4 o 24. 24:2. Pero Jehová envió contra Joacim tropa de caldeos, tropa de sirios, tropa de moabitas y tropa de amonitas, las cuales envió contra Judá para que la destruyeran, los cuales envió contra Judá para que la destruyeran conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados. Bueno, ahí nomás. Dice segunda de Reyes. 24:2. Dice acá, 24:2. Pero Jehová envió contra Joacim tropa de caldeos, tropa de sirios, vemos acá, son 2 ya, tropa de moabitas y tropa de amonitas. Son 4, los cuales envió contra Judá. Ese fue cuando Joacim es tribu de Josías, no sé si es hijo o nieto. Y entonces, en esos tiempos ellos estaban de rey. Y entonces le mandaba tropa y era tribu de Judá, que va a ir en 587 en Babilonia. Entonces estos son los 4 vientos, estos son los 4 caballos, que dice también Juan. Acá Zacarías vio y después vio Juan. Estos son todos pasados ya, porque eso ya habla de esos 4 naciones que vienen contra Israel. Entonces 4 vientos, distintas formas habla, como caballo con carro, porque así antes era la costumbre de ir a la guerra. Entonces por eso, y le muestran naturalmente también 4 vientos, porque el viento cuando es muy fuerte, destruye todo, árbol a veces vuela todas las casas y todo, perjuicio trae. Bueno, entonces muestra como 4 vientos ahí. Y muestra como 4 caballos, 4 carros, todo. Entonces esto fue, y esto en Segunda de Reyes, vémoslo, dice acá, en el tiempo, dice, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser un siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropa de caldeos, tropa de sirios. Ese caldeo sabemos que es Babilonia, que es el de Nabucodonosor. Tropa de sirios, tropa de moabitas, tropa de amonitas, y lo cual envió contra Judá, para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por su siervo los profetas, porque los profetas ya venían anunciando, Jeremías, Elías, todo anunciaba, venía ya profetizando por su desobediencia Israel va a ir en el cautiverio, por su incredulidad. Y entonces ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de la presencia. Dice, por los pecados, dice mismo, de Manasés, y por todo lo que hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, que llenó a Jerusalén de sangre inocente Jehová, por tanto no quiso perdonar
Y bueno, vemos nosotros, ellos van a ir pecando, ya venía avisando, un rey, otro rey, viene, vio que subió y va a ir desobedeciendo por su incredulidad, porque Israel mismo primeramente no estaba todavía, estaba sellado todavía con el 666, por la incredulidad, porque a Adán le habló el Señor, y él no creyó y creyó más a Satanás. Entonces todo, tanto Israel, tanto nosotros, los gentiles, estábamos sellados en eso. Y entonces de esto habla acá, ve, también Juan vio como caballo blanco. Es un doble visión, en distinta forma nada más muestra como 4 vientos, esas 4 naciones que le llevó en cautiverio a Israel, en Babilonia. Entonces por eso no es leer nomás, por ejemplo, mucho lee los 4 caballos, por ejemplo, cree que va a pasar esto. Dice, uno habla del hambre, dice, va a base de la gran tribulación, el caballo negro, dice que eso, y eso ya pasó. Ciertamente, cuando se fue en cautiverio, sufrió mucho hambre, mucha muerte, Israel, mostrándole también que ellos están bajo cautiverio, desde Adán mismo, todos los hombres, es un simbolismo también. Y también ahí Babilonia le llevó a todos 3 meses antes, todos los pueblos extranjeros también. Y entonces le usó como para mostrar que él va a enjuiciar todo, va a estar bajo esclavitud, todos los hombres. Y tiene una gran profundidad. Y entonces vemos acá el sello, la guerra, los 4 vientos, los 4 caballos, no es así nomás. Porque como acá en Zacarías, por ejemplo, ni Cristo vino todavía. Zacarías escribió esa visión, ya voy a decir. Escribió este Apocalipsis. Zacarías, fíjate que... Atrás de Daniel. Espera. Y después Jeremías, Isaías ya hablaba todo de ese cautiverio también. ¿Dónde? 520 al 475 a.C. 520. Zacarías vio que profetizó. Bueno, vamos a ver hasta que dice. Sí, 520 a 465 antes de Cristo. Entonces, vemos acá ni Cristo todavía, antes de Cristo ya él vio esta visión. Y eso sucedió en 587, este cautiverio de Babilonia. Pero él escribió recién en 520, después de la salida ya de Israel. Después de la salida ya. Porque Israel más o menos 530 o 520 salió ya del cautiverio. Y entonces por medio le usó el Señor a Darío y a Ciro para ir a matar el nieto de Nabucodonosor, Baltasar, y ahí fue que le sacó a ellos. Y entonces le usó como instrumento. Y entonces vemos acá, Zacarías, después de la salida ya escribió esta visión. Y todavía Cristo no vino a morir en la cruz. Y Juan vio la misma visión. Está viendo lo que acá nada más está dividiendo en el tiempo de la ley, que estaba todo el sufrimiento en guerra, estaba lleno de dolor, lleno de hambre. A María más fuerte era Dios que el sufrimiento. Los 4 vientos soplaban a cada mente, cada corazón del hombre. Eso es lo que está diciendo. Pero ese que está viendo es directamente para Israel, porque el Señor trataba con Israel y le hacía a ver la condición de ellos, que ellos están sellados en la vieja creación.
y ellos están llenos de sufrimiento, llenos de, por la incredulidad, y adoraba a otros dioses todavía porque Cristo no vino todavía a morir en la cruz. Y eso es lo que vio otra vez Juan, el mismo visión. Y entonces tenemos que llevar hacia atrás la visión de Juan, por ejemplo. Y la visión de Zacarías, desde la muerte, desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo, así estaban los hombres. Le soplaba los 4 vientos. Le venía, vio que tenía persecuciones y mucho sufrimiento porque estaba creada en la vieja creación. Su Dios era Satanás. Eso es lo que tiene que entender. Todos estos son pasados. Y ahí ve ustedes los 4 vientos, porque dice 4 caballos. Ahí en Reyes, segundo de Reyes. ¿Quién vino? Sí, Dice Caldeo, Asirio. Bueno, esos son los 4 naciones, los 4 vientos. Viene para llevar en cautiverio a Israel. Y así también el número 4 es el número del mundo, el número de Satanás. Así también le tomó a Adán la Satanás. Y así ya ahí mismo nosotros estamos en cautiverio en la mano de Satanás. Esos son todos pasados. ¿Cuál era? Asirio, Caldeo es Babilonia. Amonita, Asirio, Moabita. Son 4 naciones, muestra cómo figurativamente son muchísimo más que le persiguieron a Israel. Desde el principio vemos Esaú mismo, su hermano, que es figura también de la vieja creación. Y vemos también, siempre Dios que vemos nosotros en cada tiempo había persecución. Y bueno, y vamos a ver, acá entonces vio Juan, dice en Apocalipsis 6, el primer sello, di cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y hoy uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuarto abrió el segundo sello, y oí el segundo ser viviente, decía, ven y mire. Y salió otro caballo, bermejo, que montaba. Ahí vemos nosotros, vio que va a ir, vio que uno naciones, otro naciones, va a ir, vio que contra Israel. Mostrando figurativamente que nosotros ya estábamos sellados en la vieja creación. Pero vamos a ir, hay 2 sellos. Y quiero ir haciendo ver a ustedes sellado por un juicio y sellado en el Espíritu Santo, con el juicio y sellado para el día. Haya sellado con su frente a los. Apocalipsis 7:3 también vamos a leer. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los seres, a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los seres, de los sellados, 144.000 sellados, de todas las tribus, de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 2.000 sellados. De la tribu de Aser,
12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. Y de la tribu de Simeón, 12.000 sellados. Dice, de la tribu de Levi, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, esos son los tribus de Israel. Dice, y de la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Este es los 144.000, dice también en Apocalipsis. El sello no es solamente el sello del 666, es de Satanás, es la incredulidad. Y acá el sello que puso sobre Israel, los que se convirtieron, los que creyeron a Cristo, son, dice, 12.000. 12 es el número 12, el reinado total. Aquello que cree a Cristo está sellado con Cristo, es la fe, gozo, paz, alegría. El nombre de Jesús está sellado. Y vamos a ver también, por eso tiene que tener mucho cuidado. Muchos dicen que el Apocalipsis va a pasar. No, ya pasó. Vemos en Zacarías 400 y pico de años, 520, antes ya profetizó. Y entonces ya lo que ha pasado mismo ya, y después abarca desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo, esta visión. Y ayer hablamos de la semana, ahora estamos hablando de la guerra, cómo viene, le lleva en cautiverio porque estaba todavía en la esclavitud, porque en Adán todo Israel, como aunque son pueblos de Dios, está también también en la esclavitud, pero después ellos, los que creyeron, recibieron el sello. Pero cuando vino Cristo recién a morir en la cruz, ellos vio que se fue en la parte más baja de la tierra, ellos murieron todos sin recibir lo prometido. Ahí le dio el sello y le dio la salvación. Si es que hay dos sellos, si es que no va a decir que hay un sello nomás de Satanás, el 666 nada más. El número 6, el sello es el número 6, el número de hombre es de Satanás, que dice ahí mismo, es número de la bestia. Y la bestia nosotros encontramos en Daniel, vamos a ver después, que habla de los reyes que persiguieron. Primera bestia vemos nosotros que muestra el mismo Nabucodonosor, y después vemos nosotros también que la bestia es Dios, que habla de todos los reyes que ha perseguido, habla de Ciro, habla del rey de Grecia, y así viene, le persigue, es figura, ciertamente Satanás le usa eso, el número de la bestia, porque ellos le usan Satanás, y así le tiene cautivo a Israel. Y entonces esto tiene todo su profundidad. Y entonces, acá vemos Juan dio el número, igualmente el caballo. Porque antes se peleaba con caballos, con carros, después muestra como 4 vientos. Porque los 4 naciones que vamos, en Segunda de Reyes, eso, 24:2. Entonces, eso era los 4 naciones. Los 4, muestra el número 4 también, muchas más naciones le persiguió a Israel, los pueblos extranjeros. Pero puso ese 4 para ver el número de Satanás, que de Satanás viene. A ellos vio que a tomar cautiverio, mostrando también que Israel también está en cautiverio hasta la venida de Cristo. El Cordero le venció, peleó con ellos cuando Cristo vino a morir en la cruz, peleó contra el mismo demonio que está en la bestia, y él le venció. Si es que Apocalipsis son todos pasados. Y dice acá, ¿cuál era que leí? Sí, los 7 sellos de Israel. Si es que ahí está aclarando 12.000, y quiero leer también a ustedes el sello vamos en 14, acá aclara otra vez, esto habla el mismo sello, 144.000, dice 14:1.
Después miré y aquí el Cordero estaba, ese Cordero es Cristo, en pie sobre el monte de Sión. El monte de Sión, sabemos que en Sión era un monte, y ahí estaba, Dios, que una sinagoga de ellos, que ahí hacía ellos sacrificios, y ahí se presentaba a ellos Cristo. Y el monte habla de la dificultad que ellos tienen, del enemigo de Satanás, cómo le persigue Satanás en el pecado, y así también nosotros. Ahora, Dios, que nos persigue Satanás, pero Cristo ya venció, pero nosotros necesitamos tomar la cruz cada día. En la cruz venció Cristo, ya hizo todo, pero nosotros como hijos de Dios, tome mi cruz cada día, dice. Y después dice, cada día muero, dice Pablo. Y Juan dice, es necesario que yo mengue y Cristo crezca, que mengue la incredulidad, ese rechazo a la palabra, ese pecado de vicio, de dolor, que tenemos toda enfermedad, ese tiene que ir menguando a través de pedir perdón, porque por su llaga fuimos curados. ¿Quién enfermo y no enfermo?, dice Pablo. Pero nosotros sabemos que ese es el Satanás, que fuimos sellados desde el principio, tenemos que humillar. Él no persigue, está viciado, acostumbrado, dice en Efesios, que está viciado el hombre viejo, dice Satanás, como quiera llamar tinieblas, hombre viejo. Esa es la incredulidad, la maldad, el vicio, destrucción de hogar, miseria, todo. Pecado, esa es la naturaleza vieja. Que quiera decir que está sellado. Cristo selló en su frente con fe, gozo, para alegría. Amor. En su frente quiere decir en su mente, en su alma. Dice acá, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el 144,000 que tenía el nombre de él y el del Padre escrito en su frente, dice. No es que está escrito en su frente el nombre del Padre ni del Hijo, sino está en su frente, en su alma. Está escrito la fe, gozo, paz, alegría, amor. En eso estamos sellados nosotros. También todo lo que pide perdón de pecado, reconoce que es pecador, debe a Adán. Porque a Adán le habló Dios y no creyó. Y creyó más a Satanás, y ahí fue sellado con el número 666. Pero después fue sellado cuando recogió a Israel, por ejemplo, creyó. Los que creyeron, hay también Israel que no creyeron. Y los que no creyeron fue sellado con el número de la bestia. Pero los que creyeron a Cristo, entonces ellos venían esperando y seguía haciendo en esos tiempos sacrificios de animal. Venía haciendo 613 decretos, estatutos y mandamientos. Venía cumpliendo, guardando los sábados, haciendo circuncisiones, figura de Cristo que iba a venir a morir en la cruz para sellar en nuestra frente, en nuestra alma. Vemos ahí, hay dos sellos, no vaya a equivocar. Y esto ya vio que el sello fue sellado cuando cayó ya Adán. Y después vio que sabemos el número de la bestia, ese sello, porque ellos no son salvos, Nabucodonosor, ni el nieto, ni ninguno vio que de ese rey que le tenía cautivo a Israel, está sellado con el número, es impío, de Satanás, con la incredulidad tenía otro Dios. Y después los israelitas que creyeron, vio que ellos obedeciendo bajo la ley. Y después ellos murieron sin recibir lo prometido, dice en Hebreo. Y después vio que ellos alcanzaron, se fue en la parte más baja de la tierra, en el paraíso a donde estaba descansando ellos, y ahí le dio la salvación, ahí le dio el sello de fe, gozo, paz, alegría. Alegría en Gálatas dice, venid a la fe. No estamos ya bajo ayo, no estamos ya bajo la ley, bajo la instrucción de la ley. A nosotros nos fue dada mismo la ley, fue a Israel para instruirlo de Cristo crucificado. Ellos venían haciendo en simbolismo. Y vemos acá. Entonces, este que yo leí en el 7 hoy, ese 12,000,
del tribu de Israel, 144,000 dice total. Pero eso es un número, simbolismo de las 12 tribus que estaba, vio lo que creyó. Lo que no creyó también ellos no tuvieron salvación. Vemos los fariseos, saduceos, era Dios que pueblo de Dios, pero ellos no creyeron a ese Cristo que ha venido y ellos no tuvieron la salvación. Israel también que fue desobediente. Por ejemplo, los 10 tribus de Israel se fueron todos en Asiria. Casi ellos no son samaritanos ellos. Y ellos casi no son salvos. Muy pocos los samaritanos también que son salvos. Y vemos acá, el Señor muestra naturalmente para entender espiritualmente, en lo carnal, aquello no toma la cruz, aquello que no pide perdón cada día, no puede entender, eso puede entender todo mal, naturalmente, y todavía dice que va a venir, va a pasar, eso no entiende la palabra. Y vemos, Zacarías 400 y pico de años, 520 antes ya veía esa visión y le mostraba el Señor cómo estaba Israel puesta y cómo vio que se fueron en cautiverio, mostrando en simbolismo que ellos estaban así cautivos en la mano de Satanás, tenía otro Dios todavía en el tiempo. Por eso dice el ministerio de condenación fue con gloria, más el ministerio de justificación de la cruz de Cristo. Ahí somos justificados, ahí tenemos la fe y quitó la incredulidad que traemos desde Adán y por lo tanto todos los sufrimientos, todos los obvios pecados que tenemos, todo lo que viene de la enfermedad, de la destrucción de hogar, Dios, que miseria, todos los dolores, toda la angustia, tristeza que tenemos, ese viene, ya estamos sellados en Adán. Y acá, ahí en la caída de Israel le muestra otra vez el cautiverio, cómo está ellos cautivados todavía. Y cuando vino el Cordero, que Cristo vino a morir en la cruz, ahí vio que recién le sacó el sello. Ahí le sacó el sello. Cristo sacó el sello. Y él selló con su sello ya. El nombre de su Padre, que es la fe, gozo, paz, alegría, amor. Ese es el nombre de su Padre, el nombre de Jesús, el nombre del Espíritu Santo, la Trinidad. Ese es fe, gozo, paz, alegría, amor. Con ese sella nuestra alma, nuestra mente, la función del alma es nuestra mente. Y después todo, cuando escuchamos la palabra, ¿por qué nosotros? O cuando estamos humillados y estamos queriendo mover nuestro cuerpo, así porque el alma, la palabra se va desde la cabeza hasta los pies te toma. El nombre, la palabra que es la fe, gozo, paz, alegría está ahí, Cristo está ahí, mi palabra es vida y espíritu, dice. Y él, hay 2 sellos. Más o menos entiende ustedes. Y esos son todos esos pasados. Y en el 8 dice, 7º sello, preludio en Apocalipsis, de las 7 trompetas. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio, dice, en el cielo, como por medio hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie, 7, dice, en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vi, entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio muchísimo incienso para añadir a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso y lo llenó de fuego el altar y los arrojó a la tierra, y hubo trueno, voces, relámpagos y un terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocar. Los 7 ángeles en los profetas, mensajeros quiere decir ángel,
A veces dice por el Señor Jesús, el ángel. A veces, en Apocalipsis número 8. Y acá vemos nosotros, tocó la trompeta. ¿Y qué es la trompeta? Que Cristo va a venir a morir en la cruz para perdón de pecados, para sacar ese sello de la bestia, ese sello del número 66, el pecado para sacar. Esa era la trompeta. Por eso dice, es necesario que Cristo venga a morir en la cruz, dice, para que se predicase el perdón de pecados y el arrepentimiento de pecados desde Jerusalén. Todas las naciones, esa es la trompeta que anunció que va a venir Cristo en los profetas y después los apóstoles. Ya anuncia que ya ha venido. Vemos nosotros que ellos dicen, afirmó ya. Los fariseos, por ejemplo, dicen que no es Cristo lo que ha venido. Encontramos en Juan 9:22. Eso. Rápidamente, si alguno ve. Preste atención porque nosotros no sabemos eso. Después muchas veces no podemos dar porque hay gente nueva. Y no podemos dar esa cosa. Preste atención para que no sea engañado. Dice, no sea niño fluctuante llevado por cualquier doctrina. A ustedes se tiene que revelar la palabra, pero se tiene que humillar porque al hombre carnal no es revelado. Solamente dice, sed imitadores de mí y yo de Cristo. Cristo Pablo no es porque era perfecto, porque él también dice en Filipenses 3, no que sea perfecto, sino continúo. Si logra, tiene que continuar la cruz. Tome su cruz cada día y él por eso dice, cada día muero. Y pelea la buena batalla de la fe. Reconoce esa incredulidad que todavía no se perfecciona la fe en ustedes. Hay mucha incredulidad todavía. Pelea. Empezáis Cristo como peleó humillándose en nuestro lugar. Tenemos que humillarnos, declarar que somos nosotros los que no creemos, venimos desde Adán. Esa es naturaleza. Y todos los pecados que hay en nosotros. Juan 22 dice, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confiase que Jesús era Confesase. Era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Vemos ahí, y en 10:33 también, por ahí 32, 33. Vemos ahí, los fariseos, los judíos, dice mismo. Ellos mismos vio los fariseos, todos los que los judíos, los otros judíos que creían, decía, confesaba que era el Mesías, y ellos decían que no es el Mesías de ellos. Ellos venían anunciando, pero después cuando vino no creyó. Y ellos fue sellado con el 666 los fariseos. Más los que creyeron fue sellado con el sello del Señor en su frente y en su alma. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Dice los judíos, dice, vos sos blasfemo, le dice, siendo hombre, dice, se te hace Dios, le dice. Ellos no creyeron al Mesías, ellos están esperando, los judíos están esperando todavía el Mesías, están esperando otro Cristo. Y ellos venían predicando así el simbolismo todo, de Cristo, estatuto, ese es todo simbolismo que Cristo va a venir a morir en la cruz. Ellos anunciaban, los profetas anunciaban. Por eso, acá los 7 ángeles, quiere decir, no es 7 nada más, Dios, que 7 profetas nada más. Hay un montón de profetas que venían ya profetizando que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Y tocaba la trompeta, anunciaba que es su Mesías que ha venido. Y antes decía que va a venir. Y después decía que va a venir. Ya es su Mesías que vino. Porque hay entre los judíos mismos que decía que no era el Cristo. Aunque ellos anunciaban que va a venir, ahí yo estaba esperando hasta ahora. Cuando lee, dice en Corintios, 2 de Corintios 3, dice, cuando lee el antiguo pacto, el mismo velo, el mismo incredulidad está sobre ellos, que ya por Cristo fue quitado. Ese sello antiguo ya fue quitado y esa es la incredulidad. Y ya
selló con la fe del Señor. Y entonces vemos acá, estamos hablando hoy, quiero aclarar más todo esto, pero acá dice, y 17 ángeles, dice, en el 8 estamos, yo que voy a explicar un poquito muy encima, nada más, porque estamos queriendo, que aclarar todo el sello. Y dice acá, este era el sello de 144.000 que dice, hoy en 7, 12.000 del tribu de Israel fue sellado, 12.000, todo es simbolismo porque era 12 tribus de Israel, era el pueblo de Israel, sí, símbolo del reinado completo. El Señor con la ley reinaba con ellos, el ministerio de condenación fue con gloria, se manifestó el poder de Dios con ellos. Pero el otro, el ministerio de justificación de la cruz de Cristo, ahí tenemos ya, Dios, que la salvación ya no justifica, saca la incredulidad y pone la fe, ya no entregó. En Gálatas dice, en Gálatas 3, venid a la fe, ya no estamos bajo ayo. Antes que viniese la fe, dice, porque la fe murió en Adán. Porque le dice, si comiere, si creyere a Satanás, morirá. Y tomó como a Satanás le creyó y le tomó como Dios. Y ahí fue sellado el hombre con la incredulidad. Y ya no podemos ver a Cristo, no podemos conocer, ya no podemos sentir la fe, gozo, paz, alegría. Y por eso fue misterio. Misterio quiere decir escondida la fe del hombre. No puede creer a Dios hasta la venida de Cristo, hasta que Él viene a morir en la cruz para traer la fe, para entregar, quitó el velo, quitó la incredulidad y puso la fe. Hizo templar la tierra de Satanás, la incredulidad del diablo. Esa era nuestra tierra, habitaba nuestra alma ahí. Y se rompió la roca, la dureza, la incredulidad se rompió, distinta forma muestra. Y se levantaron del sepulcro los hermanos, los profetas que están esperando la muerte y la resurrección para ir en Jerusalén, para ir en su patria celestial, en fe, gozo, paz, alegría, en Jerusalén celestial. Bendito eres tú, Jesús. Y dice acá, vemos acá en el, tocaba la trompeta. Entonces ya sabe que la trompeta, ¿me puede decir alguno? Que anunciaba, que ya anunciaba que va a venir Cristo con simbolismo, matando animales, que ahí hay perdón de pecado, haciendo circuncisión, guardando los sábados, haciendo todos los estatutos, todo lo que le manda el Señor, tiene que hacer todo. Simbolismo de lo que, igual Juan Bautista tocó la trompeta con el bautismo, porque anunciando la muerte y la resurrección de Cristo, Cristo mismo le bautizó para mostrarle su muerte y la resurrección. Pero está viniendo tocando la trompeta, pero no era 7 ángeles, 7 profetas nada más, sino está diciendo el número 7 porque ellos tenían la vida de Cristo, creía, entonces va a tener la vida de Cristo, entonces le tomaba el Señor como perfecto. Es un número simbolismo. Y también el número 7 habla también a veces perfectamente de Satanás también, ¿vio? Y también ángel, hay también ángel de Satanás también, mensajero de Satanás. Todo, hay 2 caminos nada más. Y dice algunos, tenemos que vencer al mundo, a Satanás y a, ¿cómo dice? Y a la carne. Ese no hay la misma cosa, la carne es Satanás. Israel quería ir a comer la olla de la carne a Egipto, que quiere decir que quiere otra vez andar en el pecado de incredulidad, teniendo otros dioses, gobernándose en la fiesta pagana, en todas las clases de pecado,
Y el mundo es igualmente, en el mundo de figura de Satanás también, gobierna. Todo Dios que nuestra mente. El mundo muestra también como Satanás, porque él usa todas las cosas de este mundo para hacer gustar a nosotros, para sacar de la presencia de Dios. Trae la turbaciones. Él trae para ocupar de las cosas de la tierra. A Marta afanada y turbada en las cosas que hacer. Te toma tu mente y te afana. Codicia, avaricia del dinero, la raíz de todo mal. Es el amor al dinero. No es feo tener el dinero que el Señor nos da por añadidura, pero cuando codicias, cuando te toma tu mente, pone en primer lugar, ya va a poner en primer lugar, y te trae, te aparta del camino del Señor. Pero no es feo tener dinero, pero es el Señor, pero nosotros tiene que ocuparse de darse, porque nosotros vemos la necesidad que tenemos, pero Dios, que pobreza también es miseria, también es pecado, pero tenemos que pedir perdón de esa codicia, avaricia del dinero. El Señor va a dar abundantemente a nosotros, porque Él sabe nuestra necesidad. Él mismo creó la naturaleza, pero Satanás usa como para hacer codiciar a nosotros, para que pueda Dios que tener en primer lugar el dinero y dejar abandonar el camino del Señor. La misma naturaleza que Dios creó, Satanás usa. Por eso el mundo dice. Y después, el mundo y Satanás dice. Y es la misma cosa. Satanás, el mundo y la carne. Es Satanás, la incredulidad, codicia, avaricia, afán, turbaciones, pasiones, celos, sufrimientos, enfermedades, muertes, todo accidente, todo, drogas, todo vicio. Es Satanás. Es el viejo hombre, es la tiniebla, es la oscuridad, ese muestra en distintas formas. Le dice a Moisés, quita la sandalia de su pie. El lugar que pisa el santo es, ahí la sandalia habla como pecado. Quita esa incredulidad y pone la sandalia nueva, el calzado nuevo. Habla también dos poderes, vio la sandalia, el calzado. Dice Juan Bautista, no soy digno el calzado de Cristo de tener, dice, desatar, tener revelación, dice, ahí la humillación. Y hay dos caminos nada más, no hay otro camino. Y acá está mostrando nosotros, vamos a leer en este. Y el ángel vino entonces y se paró ante el altar, y un incienso de oro, y se dio mucho incienso para añadirlo la oración de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El altar que en el altar de Dios el fuego está prendido, es la cruz, el altar es la cruz. Pone, vio que ellos como, vio que antes era el altar natural que estaba en el tabernáculo. Y después ahí hacía ellos el fuego para matar animales. Y el fuego es figura. Vemos nosotros también, dice que cuando le llevaba a Israel por el desierto, dice, le guiaba con una nube y con fuego, ¿cierto? Y el fuego habla del juicio. Él va a venir enjuiciando el pecado, demostrándole que hay un juicio cuando viene Cristo a morir. En la cruz va a enjuiciar nuestro pecado, va a eliminar, quiere decir el fuego, porque en el fuego tira lo inservible y se quema todo. Y tenemos que tirar en el fuego pidiendo perdón a Satanás, todo espíritu de incredulidad, rechazo a la palabra, desinterés a la palabra, contención a la palabra. No estamos de acuerdo, queremos entender con nuestra sabiduría humana la palabra, y en lo carnal no puede entender sin pedir perdón. No puede, el espiritual se manifiesta en la cruz de Cristo. Cuando Cristo vino a morir se manifestó la fe, gozo, paz, alegría, amor en la cruz, y murió y resucitó, y ahí nos dio a nosotros todo lo que pide perdón. Y el fuego, el altar es la cruz, y dice que le daba incienso. Incienso era lo que encontramos nosotros en Apocalipsis mismo, es figura de la oración de los santos.
vemos nosotros ese incienso es una madera, ¿cierto? Y de eso se hacía, vio que el humo, y que se iba hasta el cielo. Así en la oración de los santos va a llegar aquello que se humilla, aquello que cree, aquello que pide perdón solamente puede creer, y va a llegar como ese incienso. Se le da mucho incienso, mucha oración, dice. Ay, en Apocalipsis 5 está la figura del incienso. 5:8, lea si quiere leer. Y cuando hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro lleno de incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso es las oraciones de los santos, porque el humo se va hasta el cielo. Simbólicamente esto todo, esos mandatos, esos son los estatutos, mandatos, que ellos que tenían que hacer en el tiempo de la ley, haciendo ese humo, mostrando que su oración llegó en la presencia de Dios. Y ellos decían frente del altar, dice estos ángeles, estos profetas. El altar es la cruz, figura de la cruz. Porque ahí en el altar ponía, en la cruz, ponía ahí, vio que hacía fuego, y ahí vio que hacía incienso, ahí vio que mataba animales, figura de Cristo que va a venir a morir en la cruz, ahí todo se hacía. Y vemos nosotros, y dice que, y los 4 seres vivientes es los profetas, también vio que serafín, querubín, le dice en distinta forma nada más ángel, porque es mensajero de Dios, pero que ellos anunció, tocó la trompeta que un día Cristo va a venir a morir en la cruz, y cuando vino ya, anunció ya que era Él, y los otros fariseos, los otros que no creyeron, dice que no es Cristo, y ellos no tuvieron la salvación. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel, dice, subió a la presencia de Dios el humo del incienso, la oración de esos profetas llegó en la presencia de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó, dice, el incensario, que el incensario es a donde se hace el incienso. Ahí mostraba a ellos que llega, naturalmente mostraba, esos son estatutos, mandamientos, que ellos tenían que hacer durante la ley, pero ahora nosotros pidiendo perdón, ya llega en el Señor, llega ya en la presencia de Dios nuestra oración, porque el pecado de incredulidad, de rechazo a la palabra, desinterés, aburrimiento, que no te toca la palabra, ese es Satanás, y ese nomás lo que cubre nuestra mente para no entender, para no llegar en la presencia de Dios. Tu oración, pedí y pedí mal, y no pedí, como si fuera que no pedí. Si vos no te humillas, codiciáis y ardéis de envidia, y no tenéis, trabajás, y no tenéis, pedí mal, y no pedí. Si vos no te humillás, no puedes llegar en la presencia de Dios tu oración. Por eso, yo que solamente, humillando solamente puede el Señor escuchar. Así llega como ese humo del incienso. Llega, yo que en la presencia de Dios escucha y cumple nuestra oración el Señor. Y dice acá, el ángel tomó el incienso y lo llenó, dice 8:5 de Apocalipsis, y lo llenó del fuego del altar. Vemos acá, dice, y tomó el incienso y lo llenó del fuego del altar. En el altar de Dios el fuego está, como dice, está prendido. En la cruz de Cristo está el juicio, el fuego muestra que Él va a quitar, va a enjuiciar el pecado a Satanás, la incredulidad, la maldad, desinterés a la palabra, no está de acuerdo a la palabra, contención a la palabra, mayor concepto de sí mismo. Y entonces todos los pecados, vicios, destrucción de hogar, de enojo, ira con el Señor. Y entonces todos los pecados, enfermedades, miseria, codicia, avaricia. Y entonces Él va a enjuiciar todo esto. Y lo arrojó a la tierra y hubo trueno. Vemos acá, el ángel tomó el incienso y lo llenó
ellos oraron y el fuego del altar dice, y lo arrojó en la tierra y hubo trueno, voces, relámpagos y trueno. Vamos a ver, Dios, ¿qué quiere decir relámpago, voces? Ese quiere decir, Dios, que la ira del Señor sobre Satanás. Bueno, vamos a ver en Job. Hay para sacar poco a poco, pero hay muchísimo, pero tenemos que ir humillando, no podemos. Nosotros como si fuera, estamos en primer grado, segundo grado, tercer grado, hay para entender, porque alguno lee y interpreta todo mal la palabra, por eso dice que Apocalipsis va a suceder. Cree que esto va a pasar, esto ya pasó todo. Cuando Cristo entregó a Adán, ya ahí vio que ya estamos todos bajo condenación. Ahí la incredulidad, ahí ya Dios nos entregó en la mano de Satanás, estamos sellados. Ahí viene las 7 semanas, la gran tribulación, la gran guerra, el gran hambre, porque Satanás nos hacía sufrir. Pero después vino, cuando Cristo vino a morir en la cruz, vino el reposo. Ahí vino el altar, hizo juicio. Ahí está el fuego. Pero eso era todo natural, antes tenía el altar natural a donde hacía fuego. Símbolo que ahí se va a matar animales, se va a poner incienso para ir arriba a la oración de los santos por medio de la cruz. Nosotros pedimos perdón, se va a escuchar nuestros clamores el Señor. Todo simbolismo, es figura y sombra de lo que iba a ser manifestada. Y dice acá, en Job digo, 26 por ahí. Job 36, 33. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Dice acá, el trueno declara la indignación. El Señor se enojó contra Satanás. Y la tempestad proclama la ira contra la iniquidad. Vemos ahí. Esta, como acá dice, que dice, ¿a dónde era que estábamos leyendo hoy? Apocalipsis 8. Dice que ese es el fuego. El fuego habla del juicio que va a eliminar y como dice acá, las tempestades y eso que proclaman. Eso habla de la ira del Señor. Se enojó contra Satanás y ya en la cruz del Calvario, porque Él destruyó toda su creación, porque Él vio que su creación, todos los hombres, era para salvación. Pero Él mismo permitió para que le engañe primero y andemos en la tempestad, en las 4 vientos, que sople en nosotros, que vengan los caballos, que en distintas formas, caballo negro, rojo, vero, distintas dificultades, distintos pecados, que se manifieste para que nos humillemos, tomemos la cruz, para que pueda, que nosotros llegar ante Él. Como dice también, llevamos en nuestro cuerpo, dice, la muerte de Jesús, para llevar también la vida de Jesús. Y la muerte es el pecado, se tiene que manifestar para que sepa lo que hay en ti y para que te humille, para que la vida de fe, gozo, paz, alegría lleve, para que sientas. Y la muerte de Jesús es la maldad, ira, sufrimiento. Tribulación, dice sufrimiento, quiere decir, guerra tenemos contra Satanás. Y dice acá, entonces el ángel que tenía 7 trompetas se dispusieron a tocar. Los ángeles que tocaron eran, como todo simbólicamente, veo que el 7 es el número perfecto de todo lo que los profetas que creyeron a Cristo, esos son los que tocaron la trompeta, que decía que Cristo va a venir a morir en la cruz. Cuando vino, ya dice sí, confirmó que era el Mesías. Y los fariseos eran el falso profeta, que ellos decían que no es Cristo.
falso profeta porque era también profeta. Y ellos lo que también en Judas dice, ellos también los ángeles que cayeron de su dignidad, los fariseos y los judíos que no creyeron en Judas. Bueno, puede ser, ¿ves? Dice, estos son animadores de aquellos que andan según su propio deseo, cuya boca hablan cosas infladas. No, espera, Judas, ya voy ya. 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su Dignidad. sino que abandonaron su propia morada. Los- Ellos antes eran mensajeros de Dios, era ángel que anunciaba que Cristo va a venir a morir en la cruz. Pero ellos abandonaron su dignidad, su fe, y no creyeron cuando vino Cristo a morir en la cruz, y abandonó su dignidad, y se fueron al mismo infierno. Murieron y se fueron al mismo infierno. Tenemos que tener cuidado como Dios que, por eso mucha humillación, para que sea como dice ayer el mensaje de Daniel, desde que te dispusiste a humillarte, dice. ¿Cómo dice? Y a entender. Y él peleó contra la, ¿cómo es? Contra el príncipe de Persia, que eran los reyes de Persia, contra las naciones de Persia. Y ahí quedó ahí, él no huyó de la pelea. Nosotros no tenemos que huir cuando del pecado, tenemos que quedar ahí y pedir perdón, ahí para que pueda huir. Cuando se manifiesta, no tenés que dejar que te tome tu mente. No tenés que humillar, pelear con la cruz. Ahí está la pelea, Cristo peleó en la cruz, en nuestro lugar. Y nosotros así tenemos que, así fuiste llamado, dice, pelea la buena batalla de la fe. Porque así fuiste llamado, para la vida eterna. Primeramente pedimos, peleamos cuando aceptamos a Cristo, cuando decimos, Señor, perdóname porque soy pecador por Adán, ahí por la incredulidad de Adán, ya somos todos pecadores y servimos a otro Dios, nos inclinamos a otro Dios. Y después de aceptar a Cristo, tenemos la dos naturaleza. La carne que lucha contra el espíritu, Satanás lucha contra el espíritu, contra la fe, la incredulidad lucha contra la fe. Ese no querer escuchar la palabra, no interesarte, lucha, ese de querer escuchar, y esa paz, gozo, alegría que está en la palabra, ese es el Espíritu de Dios, que está en la palabra, mi palabra, espíritu y vida. Y Satanás lucha para que no escuche la palabra. Satanás lucha para que no ore, no pida perdón. Tenemos que hacer la oración del publicano. Pedir perdón, reconocer que estamos sellados, que estamos puestos en la vieja creación. Y bueno, estamos hablando acá de los sellos. Y hay dos sellos. Estamos sellados. Y vamos a ver también otro lado del sello. Y vemos nosotros, dice, primer sello, segundo sello, tercer sello, es un número simbolismo que está totalmente sellado Satanás, el hombre en la vida de Satanás. Y él abrió los sellos Cristo. Y vamos a ver acá. 9:4, ¿quién puede leer de Apocalipsis? Dice, les mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino que solamente a los hombres que no tuviese el sello de Dios en su frente. Sello de Dios. No dañase Dios que a los hijos de Dios, sino Dios que dice lo que tiene sello de Dios. Vemos dos sellos. No es el sello solamente Dios que el 664 que tenemos. Cuando nosotros podemos, Dios que a través de la cruz el Señor va a ir abriendo el otro sello y va a sellar en el sello, en la fe, gozo, paz, alegría, va a quitar ese sello de incredulidad, rechazo a la palabra, vicio, todos los pecados,
destrucción de hogar, sufrimiento que tenemos, todas enfermedades, todo vicio, y a medida que vamos a ir pidiendo perdón, ese sello de Satanás, la vida de Satanás, el hombre viejo, como quiera llamar, ese es el sello, muestra simbólicamente. Y acá, vamos a leer un poco. De Apocalipsis 23. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vemos nosotros, eso ya, bueno, vamos a hablar después otro día, vio que está hablando también de Israel, pero vamos a ver acá 22:10, léeme. No, la palabra de la profecía. 10:4 sella las cosas. Apocalipsis 10:4. Y después vamos a, eso aparte otra vez vamos a ir haciendo un mensaje de esto que no leemos ahora. Cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Todavía veo que en el tiempo de la ley vemos los 7 profetas. Dice, no escriba todavía, no vaya, veo que todavía veo que hablar de esto. Todavía tenga nomás en tu mente, porque todavía veo que hay parte que aún porque no va a tomar no le puede ir a decir, pero a su debido tiempo el Señor le manda a los profetas para avisarle también. Todo habla de la cruz de Cristo. Bueno, vemos acá los 2 sellos, hoy hablamos de los 2 sellos, y los cuatro caballos, los 4 vientos, que estos son todos ya pasados, ya sopló los 4 vientos, ya el número del mundo, ya sopló, nos agarró Satanás, ya nosotros, cuando Adán pecó, es el viento fuerte que viene a los hombres y andamos llenos de tormento, llenos de dolor. En el pecado Satanás nos atormenta, en la vida de Satanás eso. Pero el Señor quitó el sello y puso el sello de él. Tiene que quitar, y en el Apocalipsis es el último versículo que vamos a leer. Pero hay profundidad para sacar más todavía acá, pero 13, ¿cuánto dice? 13, espera. 13, ya voy a decir. Vamos a leer desde 18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de jugar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos. 13 dice, no, estoy mal. 13. Aquí hay sabiduría. Dice, pero vamos a leer desde 16. Y hacía que a todo pequeño, grande, rico, pobre, libre, esclavo, se le pusiese una marca de la mano derecha y en su frente. Ese no es en su mano ni en su frente. Su alma ya estaba sellado. Cuando no tiene a Cristo, ya estamos sellados en este sello. Y aún los hijos de Dios también traen ese sello. Y tenemos 2 sellos ahora. El sello de Satanás, que tenemos que humillar la incredulidad, y después nos sella con la fe cada día. Más sello. Pero ya él ciertamente cuando vino a morir en la cruz quitó ya el sello viejo. Pero nosotros falta quitar de nosotros. Porque vemos, él vino a morir para todo el mundo. Pero no todo recibe el sello del Señor. Porque no cree, no pide perdón.
en la cruz de Cristo pidiendo perdón, solamente podemos sacar el otro sello y el sello del Señor puede estar sobre nosotros. Y dice acá, dice acá el 17, 13, 17 de Apocalipsis, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviere marca o el nombre de la bestia o el número de sus nombres, dice. He aquí, dice, hay sabiduría el que tiene entendimiento. Dice, cuente el número de la bestia, que es el número del hombre, dice mismo, y su número es 666. Vemos acá, 3 veces pone, la Trinidad, también Satanás es Trinidad. 666, 3 veces nos sella a nosotros también, en la Trinidad también. Y vemos acá, dice, si hay sabiduría, ¿y cómo vamos a tener sabiduría de Dios? Pidiendo perdón, la sabiduría de fe, gozo, paz, alegría. Se manifestó en la cruz, pidiendo perdón y escuchando la palabra. Ahí va a tener sabiduría, porque si no entendemos todo mal. Y el que tiene entendimiento, cuente el número. Si tenés entendimiento, sepa qué número de hombre, número de bestia, la bestia. Quería también leer, vio que el número de la bestia nosotros encontramos en Daniel 7, vamos a ver, último versículo y ya terminamos. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes, 7:17, los 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, después de recibirán el reino de los santos altísimos, sino poseerán el reino hasta el siglo eterno y para siempre. Vemos 4 bestias, dice, son los 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y ya sabemos los 4 bestias, en estos tiempos vemos, primeramente era Nabucodonosor, y Nabucodonosor ve como estatua y eres cabeza de oro, porque era madre de la ramera que tomó todo. Él vio que tomaba todo el cautiverio, es figura de Satanás mismo. Y después vio que, pero la bestia son los reyes. Y acá aclara en 8:20, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, esa es la visión de Daniel. Esos son los reyes de Media y Persia, esos son las bestias. Eso es lo que tiene el número 666, porque tiene el número de Satanás, no son salvos. Y el macho cabrío es el rey Grecia. Vemos acá, el Alejandro Magno, 330, el griego, también eso sacó de Media y Persia, sacó su reinado y se sentó y le mostró como una bestia a Daniel, como carnero, como vemos nosotros acá, mostró, dice, en 8 esa la visión, y él como carnero, y como también le mostró, ya vamos a encontrar acá, en 8 mismo está, lo que tenía los 2 cuernos altos. No, en el año 3 del reinado del rey Belsasar me apareció, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía el cuerno. Esos son las bestias, que tenía 2 cuernos, porque ese eran los reyes de Media y Persia, Darío y ¿cómo se llama el otro rey? Ciro, que mató al rey del Sasar, que es nieto de Nabucodonosor, y ahí le sacó esa era la bestia. Por eso dice, en cuanto al carnero que dice en el 8:20, son los reyes de Media y Persia, el macho cabrío es el rey de Persia, y si es que la bestia es los reyes, como dice acá en el 7, dice a Daniel, 7:17, estas 4 grandes bestias son los 4 reyes que se levantaban en la tierra. Y vemos nosotros, va y
cambiándose, sacando los reyes, un rey es más fuerte que otro rey, y va sacando, vio que el reinado. Esos son los que perseguía a Israel. Y tenían el número de hombres que tenían, vio que el Satanás tenía incredulidad, no creía, tenía otros dioses. Y ese es, vio que el sello que teníamos nosotros también antes de aceptar a Cristo. Pero cuando Cristo vino a morir en la cruz, todo aquel que pide perdón, que reconoce que tiene ese sello de la incredulidad, tiene el sello de Satanás, todos los pecados, entonces pide perdón y ahí fue sacado el sello y después pone el sello del Señor. Pero el primer sello nosotros vemos, tenemos que tener el sello perfecto. Cada día tenemos que humillarnos para tener ese sello de fe, gozo, paz, alegría, porque no que sea perfecto todavía ese sello, es para salvación, pero ahora ya podemos nosotros tener sello totalmente de Cristo, para que